aceptó, tanto transmisión como público, así que luz verde por esa parte. Igualmente, como justo va a haber la transmisión, se supone, igual si las personas pueden de preferencia ver el debate de la transmisión en lugar de verlos de aquí, sería increíble. En caso de que de plano no quieran salirse, por favor, si es que van a salir o entrar, espérense a que se terminen los discursos de la gente y no estén saliendo durante los discursos, porque sale un ruido que es difícil de buscar dónde está justo el setting para desactivar, así que por favor sean atentos con eso. Igualmente intenten limitar el uso del chat lo máximo posible para los boys, así que eso, tengan mucho cuidado con ello, por favor, para que no se distraigan las personas oradoras. Y perfecto, que se corta todo eso, genial. Y pues eso, muchísimas gracias entonces a todos los equipos. Vamos a pasar ya ahora con el debate, y para dar paso al inicio del debate llamamos a Leandro como primer ministro. Here. Ah, por cierto, el tiempo lo estaré llevando por el chat, así que igualmente recomiendo que todo el mundo lleve su propio tiempo. Hola. Mientras pongo mi timer, quiero dar varios agradecimientos. Una, Facundo, ya lo hice en cuartos, lo voy a hacer de nuevo. Es un increíble partner, lo estamos pasando súper bien. Y nada, estoy súper orgulloso hasta donde hemos llegado. A Baja de Gobierno por ser gente increíble. Y especialmente a Dazo, porque hemos dejado su clase 2 veces por debatir este torneo. Yo creo que nos odia a este punto, pero nosotros lo queremos mucho. ¿Ok? Empiezo en 3, 2, 1. El clash más importante en este debate es cómo lidiamos con un crimen el cual maneja miles de millones de dólares al año. Encuadra muy simple cómo se ve el tráfico de arte. 1. Es literalmente una industria millonaria. Hay 2 actores que realizan todo. 1. Los grupos organizados con mucho poder que evaden la ley de manera constante para vender estas obras. Y 2. Los compradores millonarios que quieren este arte y lo compran de estos grupos. Ojo, noten cómo oposición no afecta al segundo, no afecta a los compradores, porque veo bastante implausible que va a venir la Interpol a tu casa a decir, hey, esa obra es ilegal porque lo decimos nosotros, cuando simplemente como que eso no pasa en la realidad, porque son gente con muchísimo dinero. Pero 2, donde simplemente puedes ya haber manejado papeles falsos y donde es muy difícil de probar cuando ya está en la mano de los compradores. Hay 2 tensiones que Alta de Gobierno va a resolver antes de que siquiera surjan en el debate. 1, donde hay menos crimen, es decir, donde desincentivamos más a las personas a cometerlo. Pero 2, donde interceptamos más el crimen. Vamos con el primero, donde hay menos crimen. El crimen depende de oferta y demanda, ¿verdad? De que haya vendedores los cuales estén ofertando esto, pero 2, que haya compradores que efectivamente lo hagan. Vamos a establecer la estrategia muy simple. Oposición va a intentar destruir la oferta, como que ponerle penas a los vendedores para que no vendan. Vamos a flipear ese caso y además vamos a probar por qué que haya compradores y es la precondición para que cualquier cosa funcione. Vamos con los vendedores. Varios puntos. 1. Noten cómo hay una presión del Estado muchísimo mayor en cuanto puedo ver lo que estás haciendo. Puedo ver las transacciones que tengo un historial de dónde están las obras, cómo se mueven las obras y a dónde están yendo. Siempre que tengo mucho más control fáctico en lo que está pasando en el mercado. En oposición, noten cómo lo que van a decir es, pero es que se van a asustar con las grandes penas. El problema es de que cuando estás asustado de estas penas, simplemente haces mejores formas para evitar ser atrapado. Ahora vas con países las cuales tienen fronteras débiles para no tener que pasar la regulación y porque no están estandarizado. Ahora pago a los policías grandes sumas de dinero y realizo corrupción para que no me delaten. Noten cómo esto no se da en gobierno por 3 razones. 1, porque es de manejo público. Las personas son conscientes de lo que está pasando. Otras personas en el mundo del arte son capaces de identificar que eso está sucediendo y denunciarlo. 2, el Estado tiene mayor control en qué está pasando y no quiere literalmente que pasen obras de millones de dólares donde 1, no tienen impuestos, pero 2, literalmente vulneran sus fronteras. Creo que entonces cuando tienen poder fáctico de verlo, es mucho más fácil fiscalizarlo. Pero 3 organizaciones de seguridad como la Interpol o la CIA o X organización que quieran poner, como que ahora tienen ojos en lo que está pasando y no tienen que ir pasando de puerta en puerta a ver dónde rayos es como están estas personas. Noten cómo es mucho más difícil traficar porque no hay forma de evitar que te vean, porque ahora tienen los ojos en ti. Aún si pudiera hacerlo, noten cómo es mucho más costoso y mucho más trabajado porque está estandarizado. En oposición simplemente puedo buscar formas en las cuales evadir la ley. En gobierno la ley se estandariza, entonces no puedo ir por encima. Ir por encima me cuesta mucho más, lo cual genera menos oferta, pero genera desincentivos en primer lugar para que se trafiquen esta obra.
Con esto ya voy poniendo fuertes dudas en cualquier cosa que te vaya a decir oposición. Pero 2, noten cómo no tienen miedo las personas de las penas de grupos millonarios. 1, porque pueden simplemente usar corrupción y salirse de cualquier pena. 2, porque aún si van a la cárcel, van a cárceles de oro, los cuales literalmente la jaula dorada donde tienen absolutamente todo, se quedan 5 años y se salen con millones de dólares. Pero 3, porque tienen la capacidad fáctica de pagar su salida, ¿verdad? En vez de pagar 2 millones de dólares de fianza y simplemente no ir a la cárcel. Entonces, wow, ahora que paguen 1 millón, van a pagar 2 millones. Ese es el cambio que quiere oposición. Creo que con esto ya probamos por qué hay menos oferta. Ahora, ¿por qué hay menos demanda? Miren, 1, las personas tienen acceso epistémico de saber que estas obras han sido robadas. Ahora, ¿por qué eso les importa a los millonarios? 1, porque tienen una élite moral. Porque hay personas los cuales están literalmente viéndote. Tienes amigos de grandes empresas. Tienes familiares los cuales te están viendo y que están educados con oye, lo moral es literalmente no robar, paga tus impuestos. O no compres obras a gente que literalmente asesina a personas para robar estas obras. Noten cómo entonces la moralidad se aplica a las personas y no quieren comprar cosas robadas. Pero 2, ahora la presión es de toda la sociedad porque ahora es algo público y mucho más dramatizable, donde yo sé que el millonario de turno está comprando como que todo esto a expensas del gobierno y esto literalmente molesta a las personas. Creo que 2, aún si tú sabías que estabas cometiendo algo criminal, que creo que en gobierno ahora lo sabes y no lo haces, pero aún si sí, noten como ahora otros saben, ¿verdad? Entonces tengo menos incentivos a comprar, porque ahora no solo soy juzgado por mi propia moral, sino soy juzgado por la moral de todos, donde esto, 1, me genera como que mayor insatisfacción y frustración, porque estoy literalmente gastando millones de dólares por algo que el resto de la sociedad dice que es inmoral. Pero 2, me pone una presión de, oye, mejor no compro una obra, puedo usar estos millones de dólares para literalmente cualquier otra cosa. Entonces es el tipping point para que dejen de hacerlo, que con esto necesariamente se reduce la demanda, y eso es inherentemente bueno porque la oferta da igual si hay menos demanda, no se da la oferta en primer lugar. Creo que esto es suficiente para probar por qué hay menos crimen en nuestro lado de la cámara. Pero vamos al siguiente punto, que es donde interceptamos más crimen. Creo que 1, tenemos fiscalización más eficiente. La comparativa aquí es fiscalizar en la compra y venta en gobierno versus el método de llegada en oposición. Noten cómo la compra y venta es un crimen absoluto. Estás realizando un crimen al comprar una obra de forma ilegal. La forma en la cual llega la obra no es ilegal o legal en sí misma. Es mucho más difícil de probar. 1, porque son entes con muchísimo poder fáctico que pueden literalmente mentir. Pero 2, porque como que si yo atrapo una obra en la frontera hasta demostrar de que esto es un crimen, pueden haber pasado otros 3 crímenes más y yo no encarcelo a las personas, no les meto sanciones y siguen en la calle. Creo que entonces es mucho menos eficiente. Pero antes, Alta, estás asumiendo la efectividad de tu lado. Decir que está estandarizado no prueba por qué la estandarización va a funcionar, va a ser efectiva, se va a poder dar de forma asumiendo efectiva, que eso funcione en oposición. Cuando tú pruebes de que el gobierno es efectivo para tu medida, también lo pruebas por la mía. Si quieres gastar tu speech en decir, no, es que somos eficientes, puedes hacerlo, pero es que eso aplica en ambos lados del mundo. Si es que somos tan efectivos en poner estas penas y en atrapar a estas personas, somos tan efectivos para poder fiscalizarlas. Pero si quieres, te doy mecanismos. 1, porque el Estado ahora es algo público, lo cual es más que en oposición porque ahora pueden verlo. 2, porque noten cómo literalmente son millones de dólares en juego que el Estado no quiere dejar. Creo que el tráfico de arte, cuando está encuadrado como algo, una empresa que consigue millones de dólares, no quiero que vayan sin impuestos, no quieren que siga realizando crímenes porque genera violencia. Pero segundo punto sobre por qué interceptamos más criminales, es porque ahora es mucho más fácil, todo está mucho más centralizado, ¿verdad? En gobierno yo voy a subastas donde hay varias obras y puedo atrapar a varios criminales, significa que tengo un mejor uso de recursos, que tanto lo se queja oposición. En oposición no tengo cómo voy a por obras específicas, intercepto una obra de las 100 las cuales subastaron la semana pasada, son mucho más inefectivos, necesitan más recursos y para colmo ni siquiera sé si efectivamente a las personas les importan y van a dejar de realizar estos crímenes. ¿Cómo gano este debate? 1, hay menos crimen a nuestro lado, tanto en oferta como en demanda. Pero 2, interceptamos más crimen de forma, más efectiva, con mejores uso de recursos y de forma más centralizada, alta de gobierno. Muchísimas gracias por ese fantástico discurso. Para empezar el debate en la bancada de oposición, les llamamos a Olivia como líder de oposición. Here, here. Vale, perdón, ¿se me oye? Perfectamente. Fantástico, vale. Pues empiezo en 3, 2, 1. Vale, voy a hacer un encuadre para que se entienda cómo funciona el mundo artístico actualmente
y después voy a aclarar por qué este debate es básicamente un debate de penalización versus prevención. Voy a explicar por qué la prevención no es efectiva, algo que con lo que tendría que haber lidiado alta de gobierno, pero he decidido pues solo como aceptar que sí. Después voy a explicar cuáles son los incentivos e intereses que tienen los artistas y por qué la estrategia de penalización responde mejor a estos y por tanto es más legítima y más eficiente. Vale. El encuadre, ¿cómo funciona el mundo artístico? Como ahora, o sea, el mundo artístico ahora como está viéndose como muy cambiado por el hecho de que como existe desde que existe como la época de la industrialización, no ha habido como una sobreproducción muy heavy y además ahora existe la IA, por tanto como han aumentado mucho como la posibilidad de hacer plagios y han aumentado como la cantidad como de copias que se hacen sin que los artistas se enteren de sus obras y como sin ningún tipo de copyright ni rédito allí, y entonces como la empresa se lleva todo el dinero o la persona de turno que haya querido como hacer esto se lleva el dinero y el artista como literalmente se queda en nada. Es muy difícil para los artistas generar reclamos con respecto a todas estas como situaciones que se están viendo en el mundo artístico con respecto a cómo la IA pues puede literalmente hacerse pasar por ellos y como solo generar una canción o una pintura o lo que sea. Y como lo estamos viendo en cómo la gente literalmente está firmando como sus obras, dañándolas, pero como para asegurarse de que no puedan ser usadas, y literalmente es justo como toda la falta de recursos eficientes para que los artistas puedan como generar como una protesta y como tengan mecanismos ellos para lidiar con esto, el problema que está viendo y el motivo por el que es necesario que exista como esta estrategia de penalización. Y además, como cosa como aclaratoria, literalmente alta de gobierno además como se basa todo su caso en creer que los millonarios por algún motivo son las personas como que tienen las más buenas fe del mundo. Yo podría citar un caso de un millonario japonés que cogió un Van Gogh y lo quemó solo porque era suyo, igual que ese caso no es la genialidad del mundo, no podemos simplemente asumir que la buena fe de los millonarios porque sí. Entonces vamos a ver cómo se ve la estrategia de transparencia, que básicamente es una estrategia de prevención, y por qué es menos efectiva. Literalmente la estrategia como de transparencia es como en abstracto, como pretende más como un respeto al autor, ¿no? En plan, perdón, que si no veía las cosas. Es como bueno, o sea, ahora yo voy a vender la obra sin que el autor pueda decidir ni dónde, ni a quién, ni cómo, y sin una garantía necesariamente de que el dinero vaya a ir a ellos, ni nada, pero bueno, va a estar acompañado con un cartel de que sí, la obra era suya, o sí, la historia de esta obra es la que sea. Entonces, literalmente es el control es muchísimo más difícil porque literalmente es un control que tiene que ser constante y que tiene que ser en todo. Literalmente necesitaríamos como que hubiera como unas listas muy específicas donde se pueda ver de qué artista es cada cosa, quién maneja cada cosa, de qué manos ha pasado por cada obra como para venderla y revenderla y todas estas cosas. Literalmente requiere de como este control de todas las subastas y los museos y las conexiones privadas, que es muchísimo más difícil de hacer que como esta estrategia de penalización, pero antes voy al alta. Que yo diga, oye, esta obra es de tal, se hizo en tal año, etcétera, no impide a los artistas comprar y vender obras. Que tú digas, oye, esta obra es de tal, no sé qué, lo máximo que da en el... Mira, voy a seguir explicando. Lo máximo que da es que la gente sepa que es de ese artista. Ahora voy a explicar por qué los incentivos de los artistas no son solo el que la gente sepa que el cuadro era de tal, sino literalmente cómo conseguir beneficios, pero siguiendo con cómo la estrategia es ineficiente. No solo la estrategia es ineficiente por todo lo que necesita y por cómo literalmente no funciona en el status quo, y eso lo podemos ver en que los artistas no confían en eso. Literalmente todos los artistas que pueden y tienen la capacidad manejan ellos mismos su propio arte y como sus propias compras y ventas, porque los que pueden hacerlo prefieren ellos tener como la agencia de hacer esto porque no confían en que el sistema sea eficiente. Por tanto, todos los únicos como que se quedan a la merced de que haya una buena fe o una buena regulación en la industria son los más vulnerables, los que no tienen capacidad de hacerlo, y por tanto los que están a la merced de que se perpetúe un rédito ilegítimo de gente que se está aprovechando de esta situación y de la falta de agencia de los artistas para poder beneficiarse. En cambio, entonces, ¿por qué esto es malo respecto a los incentivos de los artistas? Primero, la mayoría de los artistas quieren vivir del arte. O sea, no todos los artistas son en plan Taylor Swift, rehago mis álbumes porque es simbólico para mí. No, literalmente los artistas quieren poder ganarse la vida a través de ese trabajo. Tienen su estudio, le dedican su tiempo y su esfuerzo a la generación de esa materia, y que sí, es para expresarla artísticamente, pero también para vivir con ello. No es justo que porque exista una romantización de la creación del arte, esta vaya en detrimento de los intereses de los artistas. Si nadie cuestiona o pone en duda que un herrero o un abogado puedan obtener un rédito por su trabajo, los artistas deberían tener el mismo derecho, aunque su creación sea artística y la valoremos y todos queremos ver los cuadros de Van Gogh. Van Gogh merecía pues tener el rédito. Entonces, como primer punto pero después, porque literalmente la pérdida de agencia respecto de la creación es extremadamente negativa para
como para el artista, porque el proceso de creación artística es un proceso como muy íntimo, ¿no? Como literalmente estás exponiendo allí como el pop como de tu vida y te explicas tus ideales. Muchos artistas usan sus obras artísticas como para generar luchas o con ciertos propósitos, como para expresar su dolor, su superación, su recorrido. Es muy necesario que tengan agencia sobre estas obras artísticas para que no sea vulnerada toda la intimidad y todo lo que de sí mismos han puesto en esa obra, pero también para que sea transmitido el mensaje de la manera en la que ellos saben, en la manera que ellos entienden y que solo ellos pueden hacer. Además, es ilegítimo robarles como esta agencia y esta autoría, porque en la sociedad valoramos la autoría. A nivel individual, todo el mundo quiere ser reconocido por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer, pero después a nivel de academia, como literalmente la academia estudia ciertas técnicas y ciertos avances y las vanguardias, y todas están linkeadas a artistas en concreto y tal, por tanto, es relevante reconocer a estas personas, reconocemos que la autoría es valiosa y reconocemos que, por tanto, debería ser valorada. Entonces, ¿cómo la estrategia de penalización mejora eso? La estrategia de penalización hace más fácil que todos los intereses del artista se vean como se cumplan, porque es mucho más fácil denunciar acciones concretas, yo como artista tener mecanismos de denuncia y de como queja respecto a si se vulneran mis obras de arte, que tener que hacer todo lo que he explicado antes de como solo un control en abstracto súper completo y como constante todo el rato de algo que es muy difícil como es toda la industria y la compra-venta de como las obras artísticas. Por tanto, al yo darle estos recursos directos al artista y estas vías como de queja, esto, solo el hecho de que ellos lo tengan, como ya les permite sentir en recuperada en parte su agencia, ¿no? Porque ahora no les gusta lo que se ha hecho con sus obras de arte, pues tienen un reclamo, tienen una manera de hacer, saben que las personas saben que aquel que haya vulnerado sus obras de arte, pues quizá pueda pagar con ello. Eso me da a mí cierta como tranquilidad y me hace sentir que se recupera la agencia cuando yo siento que mi agencia ha sido vulnerada y ahora la persona que la ha vulnerado va a responder por ello y yo voy a poder recuperarla. Responde muchísimo mejor a los intereses de los artistas, pero además es muchísimo más eficiente por la facilidad que tiene y con esto ya está. Gracias. Muchísimas gracias por ese fantástico discurso. Para terminar el caso de lealtad de gobierno, llamamos a Facundo como viceprimer ministro. Hola, dedicatorias muy rápidas, pensaba que la de cuartos y final iba a ser la última, pero primero a Leandro, genial dupla, segundo a Gonzalo, que está viendo, le quiero muchísimo, tercero a Baja de Gobierno, sobre todo a Bullón, porque me enseñó a cómo debatir este tipo de rondas bien duras, sin verlo como que necesariamente voy a perder, sino como que lo único que puedo hacer es ganar, al menos experiencia, en el peor de los casos. También a Baja de Posición, a Roterbo, lo quiero muchísimo, en general, a la gente de SDP, también a CIDU, todas las sociedades de debate que me han ido un montón en general. Y ya, y en general creo que igual las mejores dedicatorias no son las que se dan antes de un discurso, sino son las que se hacen activamente en vida, no sé, hablando con mis amigos y haciendo cosas valiosas por las cuales yo los quiero muchísimo. Entonces, vamos a empezar y dando este caso de manera muy simple. Iniciemos en 3, 2, 1. Lo primero a notar es básicamente el reencuadre poco estratégico que hace la oposición, porque literalmente lo único que hacen es tratar de dirigir el debate a los sectores menos relevantes. Primero, respuestas directas al caso. Lo primero, que la transferencia es un cartel y ya. No, lee la moción, mira la mecanización que ya te da Leandro. Las listas son posibles con... Primero dicen que no es posible generar tantas listas. Miren, es posible con la tecnología actual. Ya tenemos blockchain con Bitcoin que funciona de manera activa, en vivo, y es un registro universal. Segundo, lo puedes hacer hasta con Excel, la inteligencia artificial que te facilita un montón de procesos. Todo esto y las diferentes alternativas que se tienen tecnológicamente en ambos mundos, tanto por el fiat como por el sentido común, hacen que se sistematicen los problemas. Segundo, nos dicen que lo máximo que se da es que se sepa el artista. No, lee la emoción. Esto aplica también a los procesos de comercialización, a las subastas, a todos los procesos de intercambio en el cual yo tengo que generar que una obra sea vendida en primer lugar. Lo tercero que nos dicen es que los artistas los manejan por sí mismos. Eso igual funciona mejor en prevención, porque la precondición para que eso suceda es que el artista sea famoso y ya tenga un público muy grande para que siquiera alguien pueda ofrecer millones de dólares por su obra, lo cual implica que los actores más vulnerables en por sí ya están vulnerables por dos cosas. Uno, porque literalmente no pueden vender su arte, lo cual implica que cuando nosotros sistematizamos los procesos para que se pueda vender de manera más segura, tienen más incentivos para siquiera arriesgarse a venderlo. Pero segundo, noten cómo los sectores más relevantes, que serían aquellos que sí pueden vender o están básicamente sucintos a que sus obras supuestamente valen millones de dólares, ahora están más protegidos porque literalmente tengo capas de análisis. Nos dice alta posición que estamos asumiendo la efectividad de tu lado. Voy a dar 3.14 mecanismos. Primero, que hay una fiscalización activa pública. Eso destruye la cadena posterior, porque ya no me importa si lo puedo vender, porque literalmente puedo evadir todos los sistemas de penalización de los grupos más poderosos, si ya de por sí tengo un registro público que implica que esa obra en
todos los casos ya es conocida porque no tiene un registro público, pues no la puedo vender, ya no la puedo exhibir, ya no la puedo revender para generar incluso más ganancias. Eso implica que ya de por sí destruyes la cadena posterior. Segundo, por la concientización y la cohesión legislativa, ejecutiva, artística y social. Sabes que es ilegal y que no. Ya no tienes a las personas dudando que, oye, este cuadro que se vendió a mucha plata quizás es tráfico de arte, porque es lo que piensa la persona promedio. Ya no tienes a personas pensando, tanto el gobierno como tanto el público general, que vender NFTs es una obra destructiva al público porque vale millones de dólares, sino que ahora tienes una concientización activa, tanto del Estado como de las personas, porque esto se publica, lean la moción, esto hace que las personas del común sepan qué pasa, que hay un registro público, un historial público, para que cualquier persona que quiera ver cuál es el registro que ha seguido esta obra, cuáles son las ventas, cuáles son los valores, quién la creó, cómo se movió esta obra, ahora todas las personas, no solo las del común, sino que también las que están trabajando en las diferentes ramas del Estado, sepan, 1, qué es ilegal y qué no lo es, 2, cómo actuar, y 3, cuál es el registro que se está siguiendo sobre esta obra. Eso implica que si ya salgo con la obra, o la hago pública, o hago cualquier cosa, es como salir con un paquete de drogas a la calle. Obviamente me van a arrestar, pero con el arte eso es mucho más crucial, porque el arte justamente vale por lo que puedes exhibir. Eso implica que ya no puedes exhibir el arte, lo cual de por sí reduce un montón la demanda. Tercero, por básicamente el uso efectivo de recursos. Noten cómo cuando yo uso los recursos efectivamente para destruir la cadena que sea posteriormente, yo ya no dependo de todo el caso de alta opción, que depende exclusivamente de que justo se dé para sus sectores muy irrelevantes en el debate y supuestamente muy vulnerables, que yo dudo porque un artista random no sé, en la comunidad de Marsella va a vender una obra que termine y derive en el mercado ilegal. ¿Y cuál es la fracción? Porque dije 3,14, pero sí 3 mecanismos. La fracción es lo que ganas en oposición por vender el arte cuando hay más penas, porque noten cómo la precondición del crimen organizado, del tráfico ilícito de bienes, es el valor agregado que genera el crimen organizado en primer lugar. El ejemplo clásico de esto es las drogas. Yo no gano mucho dinero porque la droga vale tanto, sino que la droga vale tanto porque literalmente hay tantos procesos de penalización que el valor agregado de vender las drogas es que justamente hay organizaciones criminales que pueden evadirla. Eso significa que en primer lugar la precondición para que valga tanto, y eso ya lo explica Leandro, es que literalmente como tú vas a aumentar el grado de penalización, ¿qué pasa? Uno, los grupos que son más poderosos y los grupos que tienen más poder fáctico y más poder de acción dentro del status quo van a hacer muchas más medidas, porque noten cómo las organizaciones criminales son reaccionarias al punitivismo. Noten cómo si yo pongo más controles en los aeropuertos, pongo más controles en cualquier cadena de producción que quiera dar alta oposición, noten como los grupos más poderosos pueden seguir evadiéndolo. Eso significa que para evadirlo tienen que tomar más medidas, lo cual incrementa el valor de las obras, lo cual hace que el negocio sea, uno, más lucrativo, lo cual implica que tienen aún más poder fáctico para implementar más medidas que hagan que el crimen organizado sea muchísimo más difícil de taclear en primer lugar, pero segundo, hacen que la demanda sea mucho mayor, porque noten como si la oferta es más limitada, pero no limitada a nivel de que no la puedo producir, sino que es más difícil venderla, la demanda va a subir, porque ahora es mucho más caro, genera mucho más dinero y es mucho más lucrativo, lo cual crea un ciclo infinito de que la obra es mucho más valiosa porque yo soy más punitivista. Noten como la razón por la cual la guerra contra las drogas ha fracasado a nivel general en absolutamente todos los lugares del mundo es porque todos se concentraron en lo que quiere hacer alta oposición. Las medidas preventivas no sirven, tenemos que poner más penalización, más punitivismo, más de esas vainas que no funcionan porque lo único que hacen es darle más valor a la droga. Noten como entonces lo que está haciendo alta de gobierno es la precondición para ganar el debate, porque noten como incluso si yo quiero ser punitivista, en primer lugar yo tengo que saber cuál es la naturaleza, y esto es lo más importante que tenemos que ponderar. En oposición lo que tú estás haciendo es ponderar afectos que son a posteriori. Eso significa que yo penalizo el crimen, pero la precondición para penalizar un crimen es en primer lugar reconocer que igualmente va a pasar. En cambio, en gobierno lo que tú terminas haciendo es hacerlo antes del crimen, lo cual estás tacleando directamente las causas por las cuales se produce el crimen en primer lugar. ¿Cuáles son estas causas? Que yo no tengo un historial claro de la obra, yo no sé cuáles son ilegales y cuáles no, yo no tengo un registro activo de dónde se ha movido la obra. ¿Qué implica eso? Que literalmente lo que estoy haciendo en gobierno es reconocer, no que ya se cometió el crimen y por tanto lo tengo que castigar, que es básicamente como poner más cámaras en un lugar donde hay mucho crimen y pretender que se va a solucionar, sino que literalmente lo que estoy haciendo es hacer medidas para que el crimen no se produzca en primer lugar. Cuando yo tengo más legislación, ya te lo prueba Leandro desde su primer discurso de por qué vamos a reducir la tasa de crímenes. Antes, ¿hay algún punto de información? Primero la bajo. Segundo, las personas que hacen ese tipo de comercios ilegales no es como que lo ponen o lo exhiben al frente de todos, probablemente esto sea como el lugar más por debajo de la mesa. Roberto, o sea, tu caso es no lo van a exhibir, por tanto todos mis mecanismos se caen. No, dos respuestas estructurales para ese caso. Lo primero es que no me importa si lo exhiben o no, lo que me importa es la comparativa, y la voy a ponderar más para que quede clarísimo por qué ganamos. Uno, nota como incluso si yo no exhibo el arte, hay una gran diferencia. Yo puedo dirigir mucho mejor mis esfuerzos para reconocer cuál arte es ilegal y cuál no, cuando yo tengo todos los mecanismos de sistematización que te lo prueba alta de gobierno. No tengo como yo, si igual quiero penalizar la obra, en gobierno lo que tú tienes es un historial activo, lo cual implica que solo con ver la obra o saber de qué obra se trata, yo ya puedo saber si es ilegal o no. Segundo, que ya tengo todos los mecanismos para que esa obra no se regule en primer lugar, porque lo que dice el gobierno es, pero las personas no lo van a exhibir. El problema no es que lo exhiban, no, el problema es que las consideraron en primer lugar porque tus medidas no sirvieron para que no la posea. En gobiernos, tú
reduces la posibilidad de que la persona en primer lugar posea el cuadro. Entonces no me importa si no lo exhiben, porque en gobiernos ni siquiera van a tener algo que exhibir porque no van a conseguir la obra. En segundo lugar, noten cómo eso da igual, porque en oposición te destruye mucho más. O sea, si yo no voy a exhibir la obra e incluso tengo las medidas más de penalización, pues, ok, estoy haciendo que el crimen sea más difícil, pero igual tengo la obra. O sea, no entiendo por qué, y lo va a tener que explicar muy bien baja de oposición, explicarme por qué esto es el tipping point para resolver el debate, cuando literalmente es solo un efecto de la falta de legislación que ocurre por no seguir las medidas de alta de gobierno. Por eso, una ponderación muy simple porque ganamos el debate. Lo primero, porque respondemos cómo funciona la cadena del mercado ilícito de arte. Somos la única cámara que comprensivamente ha analizado tanto por vendedores como por compradores, como las dinámicas de oferta y demanda y por qué y cuál es el valor agregado del crimen, lo cual implica que somos la cámara que ha resuelto cómo básicamente tenemos una manera más efectiva de resolverlo, por tanto ganamos el debate clarísimo. Gracias. Muchísimas gracias por ese fantástico discurso. Para terminar el debate en cámaras altas, llamamos a Isabela como vicelíder de oposición. Here, here. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Ok. Empiezo en 3, 2, 1. Es una pena que la Cámara Alta de Gobierno no se haya dado cuenta de lo que depende el funcionamiento de lo que tienen que defender, porque no han explicado cómo va a funcionar, no han explicado la eficacia, se los hemos estado diciendo por media hora, deciden no hacer caso, entonces ahora me va a tocar refutarles. ¿Cuáles son las razones por las cuales gobierno dice que sus medidas van a ser efectivas? Uno, está estandarizado. ¿Ok? Esto no, como el hecho de que esté estandarizado no prueba efectividad. 2, va a ser público, igualmente esto no prueba efectividad. 3, el viceprimer ministro dice es fácil, lo podemos hacer en Excel. A ver, su modelo depende de que exista la buena fe de las personas, de todas las personas involucradas dentro de estos mercados, de generar estos reportes constantes. No hay una explicación de cómo van a acceder a esta información en primer lugar para poder estandarizarla y ponerla en Excel. El seguimiento de la vida de una obra, de la venta y compraventa de la obra durante toda la historia, es algo mucho más complejo de lo que asumen desde la Cámara Alta de Gobierno. Por eso su modelo no tiene efectividad, y es que esto Olivia te lo dice. De hecho, yo dependo de que las personas estén activamente reportando cuando se vendan las obras y sigan teniendo incentivos para generar este tipo de dinámicas en las cuales damos acceso a estas como gobiernos para que fiscalicen y sigan pudiendo generar este tipo de control. Es mucho más probable que se pierda el hilo de la compraventa, porque si es que yo estoy hablando de que se están vendiendo en mercados que son fronterizos, en países distintos, no han probado en ningún momento cómo coño se va a seguir este tipo de fiscalización. Su modelo es literalmente tan poco efectivo que, bueno, a ver, con respecto a su mecanismo de por qué el ser juzgado por la moral va a desincentivar a que la gente cometa este tipo de crímenes en primer lugar, no sé de un criminal que no sepa que moralmente lo que está haciendo está mal, igualmente cometen los crímenes. Este razonamiento no funciona. En segundo punto, su razonamiento de cómo hacer algo ilegal lo hace más valioso. A ver, panel, si compramos esto ya, o sea, vale. Yo creo que las obras son valiosas por como la autoría, el valor artístico. Hay un montón de cosas que ingieren en por qué es legal o ilegal el valor y cuál es el valor que determinamos, por el cual determinamos este tipo de obras. No creo que el castigarlo lo haga más valioso, y no creo que hay suficientes mecanismos para entender por qué es así. Literalmente, si es que yo penalizo a alguien y luego tienen que como pagar muchísimo dinero o pierden absolutamente el valor de la obra que han comprado ilegalmente porque los he penalizado, entiendo cómo eso va a ser efectivo de forma mucho más intuitiva, que el hacer algo ilegal va a hacer que suba de precio. Entonces los mecanismos de oposición no funcionan. Punto de la baja. A ver, literalmente yo podría decirte la cronología de varias de las obras y ni siquiera me he titulado. Nosotros estudiamos muchísimo eso, sí hay suficientes especialistas para hacerlo. Vale, eso es aplicable a algunas ciertas obras. Ahora voy a explicar cómo los impactos de las obras pequeñas, que igual son plagiarizadas, son importantes dentro de este debate, aunque el gobierno quiera decir que solo tenemos que preocuparnos de Picasso y Van Gogh.
donde el punto de Jorge tiene sentido, pero no en todas las obras, no es tan simple como simplemente aprendernoslo de memoria. Tenemos que tener incentivos de colaboración para poder traquear este tipo de obras, ya lo he dicho en mi discurso. Vamos entonces a ello. ¿Dónde afecta más a los artistas? Justamente Olivia lo que hace en su discurso es explicar por qué la agencia con respecto a poder saber qué pasa con tu obra se ve afectada dentro del mundo de gobierno. La agencia que yo tengo, por ejemplo, al momento en el que genero una denuncia y puedo yo estar pendiente de mi obra, traquear qué está pasando, ver si es plagiarizada y entonces generar con mecanismos accesibles una denuncia y como tener cierta agencia con lo que sucede con respecto a mi obra y por qué esto es tan importante. A pesar de lo que quieran hacer creer los gobiernos al panel, las obras que son plagiarizadas no son solo las obras más importantes y más grandes de los artistas más reconocidos. Esta es una problemática que le sucede a los artistas todo el tiempo y a los artistas que están intentando surgir les hace muchísimo daño cuando se plagiarizan sus obras. Estos artistas en el mundo de gobierno generan como huecos en el sistema porque no hay incentivos para traquear estas obras, ni suficiente eficiencia dentro del sistema para traquear absolutamente todas las obras que se produzcan. Por eso es importante el encuadre que generaba Olivia dentro de su turno. Y es decir, hay una sobreproducción artística, hay un montón de artistas que están intentando surgir, generando cosas interesantes, cosas nuevas y novedosas. Lo que sucede es que a estos artistas se les corta la posibilidad de surgir porque son plagiarizados, no hay un control efectivo que evite que lo sean en primer lugar, porque no son gente reconocida, porque no son gente importante, porque no nos aprendemos las obras de estos artistas que están recién saliendo y podemos traquearlos de una forma efectiva. En mi lado de la casa, estos artistas tienen una mejor posibilidad de que, por ejemplo, los controles fronterizos hagan más fáciles la fiscalización, porque son medidas bien concretas que los gobiernos pueden ejercer dentro de su propio territorio. Noten entonces, panel, cuál es la diferencia con las medidas que están intentando ejercer desde gobierno, que es, vamos a montar un Excel en el cual vamos a conseguir la información de Dios sabe dónde para generar este tipo de control y va a ser efectivo porque, entonces les vamos a juzgar moralmente y van a parar de plagiarizar. No, hay un incentivo económico, un rédito detrás de como el copiar estas obras y revenderlas y decir que son mías y no tener este tipo de control. Entonces es poco probable que dejen de hacerlo simplemente porque sí. Quienes sí tienen incentivos para denunciar este tipo de como plagios y todo esto, los mismos artistas, por todo lo que explica Olivia con respecto a la intimidad, con respecto al valor de la autoría. ¿Por qué va a ser como efectiva esta penalización? Porque si yo tengo artistas que están diciendo, oye, están plagiarizando mi obra y como esto no me está dejando poder tomar autoría, poder vender yo, poder generar como un mercado con respecto a lo que he producido, entonces es mucho más fácil para las autoridades, por ejemplo, saber específicamente quiénes son las personas que tienen que penalizar, bajo qué obras y cómo se está plagiarizando, porque los artistas sí tienen incentivos de seguimiento y capacidad de seguimiento más profunda de sus obras y sí tienen incentivos para hacerlo. Esto termina afectando de forma muy fuerte a la mayor cantidad de artistas que no son estos reconocidos, que son artistas que están surgiendo, a los que deberíamos poder darles la oportunidad de surgir. La Cámara Alta de la Oposición ha traído lo más importante de este debate, porque hemos lidiado con cuál va a ser la efectividad de los mecanismos de forma muy comparativa. Hemos hablado de por qué existen incentivos de sus artistas y cuáles los incentivos que tienen con respecto a su propia agencia de sus obras y explicamos eso. Presionamos. Muchísimas gracias por ese fantástico discurso. Para empezar el debate en las cámaras bajas, llamamos a Jorge como extensionista de gobierno. Here. Hola, solo decir algunas cosas antes. Primero, qué bonito poder utilizar mi carrera al fin en algo. Denme trabajo, por favor. Segundo, estoy muy feliz de debatir con Jess. Pues está siendo increíble, seguirá siendo increíble, espero y confío. Y saludos a Alta Gobierno, estoy muy orgulloso de ustedes y de su avance. Y nada, estoy bastante contento en general. Creo que hay varias cosas que ya se están resolviendo. Ojalá pronto resolver las que quedan. Voy a empezar en 3, 2, 1,
Miren, yo sinceramente creo que alta de gobierno va ganando este debate. Creo que las respuestas de alta de oposición no son significativas para lidiar con los mecanismos que ya Leandro y Facundo les han dado. Creo que ridiculizarlos no es una buena respuesta. Perdonen, tengo que defender a mis niños. Pero voy a ganarles a ambas altas de una forma bastante clara. 3 puntos de explicación, sobre todo encausados en un par de cosas. La primera es que voy a explicar cómo hay un fuerte problema de legislación en la Cámara Contraria que permite no solamente que el tráfico ilegal se dé como ya se ha venido explicando, sino que en efecto el problema de legislación hace que muchas de las lógicas que se utilizan terminen siendo apañadas por el sistema y por lo tanto tenemos que modificar la base legal que lo permite, y solo eso ocurre literalmente por la Infoslide en la Cámara de Gobierno. Pero en segundo lugar voy a explicar la efectividad entonces de nuestro lado de cómo eso directamente se mejora, y en tercero voy a explicar y posicionar el mercado de la replicación, que creo que maximiza todos los impactos de vulnerabilidad, de justo no reconocimiento artístico que menciona alta de oposición. Primero entonces con las legislaciones dispares, varias razones. Ojo, no solamente se trata de, en efecto, alguien que entra como si fuera esto Ocean's 13 y se roba una obra de arte y la espía y luego la manda a París, sino que normalmente hacen varias lógicas. Primero, la venta múltiple por la no presencialidad. Cuando hay subastas, muchas de las casas de subastas se justifican en, por ejemplo, no voy a poner la obra aquí para que esté más segura, lo cual hace que muchas casas de subastas a la interna, por ejemplo, lo que hagan es que hacen múltiples ventas al mismo tiempo y simultáneas, lo que hace que luego generen varios propietarios al mismo tiempo, que ninguno de ellos entonces responde a verdaderamente dónde está la obra, y en muchas ocasiones entonces ellos no pueden luego apelar a este tipo de lógicas porque falta legislación para poder literalmente luchar con eso. Segundo, la venta intermediada. Literalmente lo que hacen muchas personas es, por ejemplo, yo tengo esta obra, la vendo y luego la robo y luego la vendo a otra persona y esa persona la vende a otra persona más, y como ya está tercerizada la venta, se asume buena fe en la mayoría de legislaciones del mundo de que la última persona que recibió la obra no sabía que era robada y por lo tanto es mucho más difícil la penalización. Es decir, incluso aunque leves la penalización, la ley protege a estas personas, por lo tanto es claramente ineficiente lo que dice alta de oposición en la mayoría de los escenarios, porque esta es la forma en la que la mayoría de las ocasiones ocurre. Literalmente esto también se hace con, por ejemplo, bienes inmobiliarios para como tratar de quitarse la herencia. Maldito sea mi papá que hizo eso. Pero tercero, noten que en la mayoría de ocasiones también lo que ocurre es que las legislaciones son bastante dispares entre país y país. Los manuscritos de Vallejo, por ejemplo, fueron trasladados y desaparecieron dentro del proceso porque no habían procesos transparentes dentro del Estado peruano, lo que hizo que luego aparezca en París después de meses, pero el Estado como francés lo que dijo es, hey, yo hice una compra legítima de esta persona, y entonces es mucho más difícil poder unificarlo. ¿Cómo cambia en nuestro lado? Cambia de forma brutal. Noten, desde la Infoslide ya nos dicen, vamos a trabajar activamente para homogenizar las leyes, es decir, para tener legislaciones que sean aún más claras en términos de cómo específicamente, cómo estar capacitado específicamente para lidiar con este tipo de problemas. Probablemente se trate de mover esa buena fe, probablemente se trate de como quitar que se puedan hacer estas ventas múltiples para transparentar mucho más el proceso. Probablemente se ve entonces como contratar a los especialistas que a día de hoy no nos contratan para hacer el trabajo que hemos estado capacitados de hacer durante muchísimo tiempo. Literalmente lo vemos. Y la respuesta de Isabela es un poco vaga. Nos dice, hey, eso aplica para gente que es muy conocida, la gente que es poco conocida no se hace cargo. ¿Por qué la gente no conocida es traficada? No hay valor o suficiente valor para que exista suficiente problema en esas personas que son muy poco conocidas, que no son traficadas. Es decir, razonablemente son personas medianamente conocidas que sí podemos estudiar y que incluso en una capacitación, en un webinar o en algo más podemos terminar de capacitarlo. Pero ni siquiera depende de estudiar cada caso, porque nota, lo que la mayoría de ocasiones ocurre es que yo no necesito saberme la novela que están traficando específicamente, necesito saberme, por ejemplo, el carbono 14 o la data o la antigüedad del manuscrito, o normalmente, por ejemplo, también se hacen códices o patrones de reconocimiento cuando se tratan de elementos prehispánicos o precolombinos, como suelen ser huacas, como pueden ser retratos, como pueden ser ese tipo de cosas, las cuales son más estandarizables, sobre todo en el lado de gobierno, cuando puedo ser capaz de contratar a los antropólogos. Cuando contrato a los antropólogos para hacer ese tipo de trabajo, literalmente está out el punto de alta oposición. Por favor, no me vengan a explicar mi carrera. Tercero, creo que en nuestro lado es mucho más significativo y ya lo que he dicho eleva la eficiencia alta de gobierno, que hasta cierto punto pues tiene explicaciones que son bastante buenas, pero dependen de captar sobre todo y lidiar con que las personas sean los agentes de cambio. Esto no depende de que las personas lo sean, sino que los estados pues hagan este tipo de trabajo, lo cual es un impacto directamente mucho más directo. Creo que eso está claro, pero además de eso,
Noten, en nuestro lado hay un trabajo en colaborativo interinstitucional que no existe antes. Normalmente, por lógicas de mercado, las casas de subastas no cooperan entre sí. Si yo hago que cooperen entre sí porque literalmente es la política del Estado y les obliga a que lo hagan, así ellos pierdan ciertos réditos económicos que me vale verga, y creo que es razonable pensar que ahora pues tienen la información que directamente comparten. Creo que esto ya hace también que mejore directamente entonces el proceso de transparentación, porque lo que normalmente pasa es que en alguna de las cadenas, sea en la venta, sea luego este proceso, este objeto desaparece. Ahora, entremos a lo del mercado de la replicación y por qué es tan importante. Antes, dime, Isa. Jorge, por más que digas que es tu carrera, no quita que dependes de una coordinación de estados que no sabemos por qué van a tener incentivos a cambiar sus legislaciones para coordinar con otros estados. Ok, mira, te lo explico clarito. En ambos lados, creo que, o sea, los museos a día de hoy contratan ya seguridad, por ejemplo. En ambos lados va a haber tanto seguridad como a mínimos de como procesos. Cuando priorizamos esto, si reconoces que es difícil, entonces está mejor, ¿verdad? Porque si reconoces que esto es difícil, solamente el gobierno resuelve el problema, porque nosotros somos quienes priorizamos muchísimo más esto. Si es cierto que requiere mucho más esfuerzos, entonces estás dándome la razón con que necesitamos más del mundo de gobierno. La replicación rompe literalmente todo, porque lo que hace es descentralizar el problema. Aunque yo ponga un control fronterizo entre Perú y Bolivia para que no se pasen los huacos, yo lo que hago es llevar a una zona rural, generar un montón de réplicas. Como tengo el objeto en mi poder, lo que ocurre normalmente es que puedo replicarlo en una gran cantidad de factores. Es decir, como no he prevenido eso, lo que normalmente ocurre es que puedo replicarlo a detalle, lo que hace que normalmente estafe una gran cantidad de personas, las cuales probablemente es mucho más difícil incluso, o sea, es bastante ineficiente poder literalmente disuadirles o literalmente penalizarles porque está distribuido por diferentes partes del mundo. En cambio, cuando prevengo, evito que se genere la replicación. Es decir, aunque esto no solucione la replicación y solo la reduzca, noten que estoy reduciendo el problema en grados sumos. Es increíble entonces cómo es que quito el tiempo de perfeccionamiento de la obra, como normalmente ya no hago que descentralice el problema. Esto responde no solamente en intensidad al caso de acta de gobierno, extendiéndoles clarito, sino también en términos de cantidad de por qué es que hay un uniqueness clarísimo en cómo existe la política de gobierno. Está claro que baja de gobierno ha pasado en este debate y probablemente también lo haga alta de gobierno con nosotros, orgulloso de proponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para empezar el caso de la baja de oposición, llamamos a Nicolás como extensionista de oposición. Here, here. Hola. Ya, primero decir que este debate estoy con un dolor de cabeza inaudito y en un carro, así que me siento terrible. Agradecer a la gente que está en el carro por aguantar. Y a Roberto. Ya. 3, 2, 1. El problema de este debate específicamente es que mi alta comete un error garrafal, que es que asumen en un actor que está cero ponderado. Fíjate cómo literalmente ellos mismos tensionan su caso. Dices, los artistas son jóvenes y no tienen reconocimiento. Si no tienen reconocimiento, ¿por qué alguien quisiera su obra como robada? ¿Por qué alguien como quisiera su obra falsificada? Es cero intuitivo pensar que es razonable. Creo que esta obra sí habla de las cosas que hablaba, por ejemplo, Puyón en la extensión, sino de cosas más grandes y porque vamos a explicar por qué eso va a ser más efectivo de nuestro lado de la cámara. Luego, otro problema de mi alta es que mi alta solamente explica por qué es poco razonable que el caso de control tenga efectividad. Eso lo vamos a hacer nosotros. Pero antes, la forma más estratégica para este debate es tratar de lidiar con el caso de alta de gobierno desde este punto del discurso. El problema es que Facundo responde de manera muy equivocada al punto que yo le hice. La gente que compra arte cara, que compra arte ilegal, la gente ya sabe que es ilegal. Está a una búsqueda en Google de buscar qué obra es ilegal y qué obra no lo es. Creemos que no es necesario que la gente tenga este registro explícito de esta sí, esta no, porque implica literalmente buscar en Google la historia de la obra y sabe si tu obra que estás por comprar es legal o ilegal. La gente que igual lo hace y que asume ese trade-off es gente que está dispuesta a asumir que eso es ilegal. Por eso la gente que compra arte ilegal lo hace y no lo expone en el medio de su sala, lo tiene guardado para luego mostrarle a sus amigotes, que evidentemente no lo van a denunciar, para que luego ellos lo cubran entre ellos y así tener algún tipo de beneficio. Creemos que es poco razonable pensar que la gente se equivoque, lo haga por casualidad, y en el caso que eso pase, creemos que igual nuestro mecanismo en base a efectividad que voy a explicar después será más eficiente. Y luego sobre los registros públicos, o sea, tienen literalmente 1000 mecanismos para que ellos no parezcan, o sea, lo mandas a una persona que compre por ti y te la lleva a tu casa, entonces como que el registro público es del todo ineficiente, va a estar constantemente actualizando y apenas le pierdas
apenas le pierdas a la obra un poquito, o le pierdas un paso, ya puedes estar en cualquier lugar, que es súper poco efectivo que vaya a suceder. Facundo habla de blockchains y cosas así. El problema es que muchas de las obras de las que estamos hablando son obras físicas, las cuales es difícil traquear. Queremos que, a pesar que tienen fiat para probar que lo pueden hacer, tienen que mostrarnos porque esto puede ser perdurable a lo largo del tiempo. Creemos que eso es poco efectivo. Vamos a explicar ahora por qué creemos que... ¿dónde está? Ya. ¿Por qué creemos que es problemático? El problema, y eso es muy importante, de mi lado, cuando queremos controlar el comercio ilegal de arte, cuando de tu lado, del lado de gobierno, como explica Facundo y Leandro, implica que hayan menos compradores, ¿no? Porque implica que sea más difícil de vender. Esto hace que necesariamente esto hace que la gente que esté sea más difícil de traquear. Perdón. Fíjate cómo justamente esto genera que ahora, por ejemplo, conseguir información sea más complicado, porque van a irse a lugares más oscuros o buscar más recovecos para poder hacer sus cochinadas, ¿no? Probablemente ya no lo vendan en subastas así, sino lo vendan, por ejemplo, persona a persona. Eso hace que el hecho de traquear sea mucho más complicado. ¿Cómo funciona esto de mi lado? De mi lado, evidentemente vamos a fiscalizar, evidentemente vamos a estar atentos para ser punitivos, porque la precondición de la punitividad implica que directamente tenemos que estar siguiendo las obras, tal vez no de manera más como para poder aplicar una pena es necesaria una investigación. La diferencia es que, por ejemplo, ahora de mi lado podemos, por ejemplo, si no está en un registro público que se va a hacer una subasta en este lugar específico, podemos ir y el Interpol o cualquier ente estatal puede ir y atrapar a esa gente que son criminales. Creemos que del lado de la Cámara Contraria es prácticamente imposible, porque si los criminales saben que los van a estar persiguiendo, probablemente decían no hacerlas ahí. Significa que la capacidad de capturar a esas personas es totalmente terrible. ¿Por qué creemos que esto es malo comparativamente? Porque si creemos en qué lado podemos garantizar que la lealtad está mejor salvada, es poco razonable pensar que justamente por estos mecanismos es que el traficante de arte vaya a hacer con la suya. De hecho, lo más razonable que vaya a pasar es lo que estoy explicando yo, y creemos que eso es súper importante. Y luego vamos a atacar una segunda línea de análisis, que es a través del control del mercado. Fíjate, a pesar de los intentos de Leandro de los preventivos, vamos a explicar por qué no son suficientes. Cuando ahora suba el valor del mercado, porque ahora va a ser más difícil, porque estamos más punitivos, el castigo va a ser mucho mayor, implica que la gente va a considerar 2 veces lo que hace. Si antes quería flexear su plata con un Van Gogh, ahora lo va a hacer con un reloj que no es ilegal. ¿Sabes por qué? Porque ahora entiende que el costo de oportunidad es diferente y tiene otras opciones para gastar todos sus millones. La diferencia es que ahora la gente que va a hacer el negocio de arte va a ser mucho más reducida. ¿Qué implica esto? Implica que yo sé dónde están de una manera más eficiente, porque tengo menos personas a quien seguir de manera punitiva, y creo que a través de la punitividad puedo enfocarme a atacar directamente a esas personas. Por ejemplo, como hay menos compradores, sé dónde viven, o sé dónde podrían tener sus propiedades y puedo hacer investigaciones más certeras, porque eso es importante, porque creo que los puedo atrapar de una manera más eficiente. Creo que la comparativa está clara en este debate y sobre todo en este punto. Queremos que en el lado de gobierno, donde por ejemplo, donde el mercado donde el mercado será como de una manera más complicada de traquear, donde el mercado será razonablemente más como, de mi lado, cuando tengamos el mayor beneficio posible a la hora de elegir a quién personas punitivizar, y como justamente va a ser un mercado más elitista, seremos personas más eficientes de seguir. La diferencia es que ahora estas personas del lado contrario tienen menos capacidad de ser castigadas, porque como tenemos menos capacidad de ser punitivos, es poco razonable pensar que tenemos éxito a la hora de hacer ese tipo de intervenciones. Y como justo yo expliqué antes, como ahora van a ser más precavidos con ese tipo de cosas, es la diferencia máxima. Creo que justamente esos beneficios se dan solamente desde el lado de gobierno, de oposición, pero antes puede la alta. La condición para ser punitivo es que efectivamente los encontremos. En ambos mundos hay incentivos para que ellos se oculten, porque en oposición los están buscando. La diferencia es que en gobiernos hay una fiscalización sistemática de las obras y el mercado en sí mismo, que es muchísimo más efectivo que buscar a personas random con obras robadas. No. Literalmente te lo explicas un ratito. O sea, fíjate. Si en ambos lados te van a perseguir y lo vas a hacer oculto, porque de nuestro lado, que ya de por sí funciona de manera punitiva, lo razonable que pasa es que igual tratan de hacer ese tipo de cosas para tratar de salirse de la ley. La diferencia está en que, por ejemplo, es más fácil, por ejemplo, que la obra se pierda la pista, porque, por ejemplo, puedes hacer una tercera venta, puedes tercerizar ventas y ya se fue del mapa. Pero creo que también de nuestro lado es más razonable que la gente igual quiere seguir lucrando, entonces van a estar predispuestos a hacer ese tipo de riesgos para seguir lucrando, pero ahí creo que es más efectiva la punitividad. Creemos que eso es donde la diferencia marginal de este debate. Entonces, ¿por qué le damos a Mi Alta? Creo que Mi Alta se fija en un actor que es poco importante. O sea, la mayoría de
artistas de los cuales se hacen ese tipo de tráfico de arte están muertos. Entonces, como no tiene delta significativo, creo que el delta significativo recién lo encuentras en mi extensión. Y contra alta de gobierno, creo que justamente si explicamos por qué va a ser más difícil atrapar criminales, más difícil que el arte se encuentre, es poco razonable. Gracias. Muchísimas gracias por ese fantástico discurso. Para terminar el debate en la bancada de los gobiernos, llamamos a Jessica como látigo de gobierno. Here, here. Hola, hola, quiero saber si me escuchan. Me han dicho antes que me escuchan lejos. ¿Sí? Yo te escucho perfecto. Ya, súper. Entonces, nada, pues simplemente en esta prueba de audio agradecer a Jorge por enseñarme mucho de arte en este prep, la verdad, y por venir a debatir este torneo conmigo. Como he dicho antes, pues la verdad que hace rato no debatía como que en torneos y así. Entonces me hace muy feliz pues volver contigo y pues un saludo a la sala y varias personas que aprecio, varias personas que además he visto que son bastante buenas, que me han sorprendido gratamente y pues estoy feliz de compartir esta semifinal. Y con eso nada más pongo mi timer y voy a comenzar. Siento que se me está olvidando algo que iba a decir en la dedicatoria, pero ya no debe ser tan importante. Ahorita me estoy olvidando algo re importante, quién sabe. Bueno. A ver, voy en 3, 2, 1, ya. Daniel, Jorge y yo vamos a ganar esta ronda. Ojalá nos metamos con primer gobierno, que honestamente, muy honestamente, creo que va ganando antes de que Jorge saliera. De todas formas, va a sobrepasar nuestro caso sobre Cámara Alta de Gobierno. Eso ya nos debería hacer pasar porque Alta de Gobierno está ganando el debate. Pero luego voy a romper ambas oposiciones y su lógica de efectividad. La única ponderación que quiero hacer antes de ir a los puntos de choque es: este es un debate de efectividad, es un debate donde podemos capturar más criminales, reducir la cantidad de tráfico. Todos hemos hablado de efectividad, no necesito ponderar ese punto de choque como el más importante. Si gano efectividad, gano la ronda y me meto en la final. Porque Jorge y yo le ganamos a Cámara Alta de Gobierno, que me parece la comparativa más dura. Miren, es simplemente, como les dije que el debate se trata de efectividad, Jorge y yo les estamos dando un mayor grado de certeza de efectividad. Lo primero es que noten que Alta de Gobierno, los mecanismos que usa carecen de, o necesitan mostrar que las personas cambien de mentalidad y que todas las personas, como los millonarios y este tipo de cosas, y que todas las personas hacen un trabajo mancomunado para evitar este crimen. Me parece que eso tiene una carga probatoria demasiado alta que no estoy segura de que Alta de Gobierno haya satisfacido completamente. Noten que los mecanismos que les da Jorge son mucho mejores, porque los mecanismos de Jorge son estatales, con expertos, de literalmente entrar a procesos y un montón de cosas, lo que hacen que no solo el Estado tiene mayor capacidad de hacer esto, no dependemos de cambiar la mentalidad de un montón de personas, que es una carga probatoria mucho más alta. Pero lo segundo, noten que les muestra efectivamente y resuelve las críticas de oposición sobre cómo haces para encontrar a las personas, cómo haces que tengan la capacidad de hacerlo, cómo haces que traque estos procesos. Los mecanismos estatales, institucionales, de experticia que les da Jorge resuelven con mucha más claridad todas las dudas que se tenían sobre el caso de Cámara Alta de Gobierno. Lo segundo es la comparativa de capacidad. Como les decía, no estamos, los agentes de cambio en Cámara Alta de Gobierno son las personas, los millonarios, etcétera, por lo que tienes que demostrar que esas personas efectivamente están dispuestas a cambiar. Noten que en la comparativa y que tienen la capacidad de generar el cambio, lo que creo que no está aprobado. En la comparativa tenemos los estados, que no solo tienen más recursos literalmente monetarios, sino que tienen los medios, la información de diferentes instituciones del Estado, el enforcement de la ley para obligar a las personas a hacer cosas, lo que significa que en la comparativa tenemos más capacidad de hacer cumplir la ley y de tener efectividad en Cámara Baja de Gobierno por sobre Alta. Lo que esto resulta es simplemente tenemos más certeza en la comparativa de que nuestras leyes y de que nuestro mecanismo sea efectivo por encima de Cámara Alta de Gobierno. Pero lo segundo es que noten que en nuestro caso no es vulnerable a las críticas. Todo el mundo le dice a Cámara Alta de Gobierno: es muy difícil, es inefectivo. Noten que nosotros les mostremos más capacidad, que les mostremos cómo llegamos a los microprocesos de las compras y ventas de arte. Definitivamente resuelve las dudas que tenían sobre el caso de Cámara Alta de Gobierno. Si no, incluso somos suficientemente diferentes. Creo que igual estamos venciendo a Cámara Alta de Gobierno porque somos mejores en certeza, pero si no, somos suficientemente diferentes. El último criterio que tienen que usar para que le ganemos a Cámara Alta de Gobierno
gobierno son las respuestas a oposición, porque creo que en eso sí no han sido bastante efectivos. Hablemos entonces de efectividad. Voy a romper los mecanismos de efectividad exclusivos que tienen ambas cámaras de oposición de forma diferenciada y luego voy a hacer una comparación de qué es más efectivo entre gobierno y oposición, que va a ser suficiente para romper a ambas oposiciones. Miren, el mecanismo en cámara baja de oposición es decir, es que si ya saben que te persigo, entonces me voy a un mercado ilegal, pero luego dicen, no, pero yo lo persigo pues encontrarlo en su casa porque es donde vive. Es literalmente es contradictorio, ¿no? Si la persona tiene la capacidad de irse a un mercado negro y ocultarse tan fácilmente en el lado del gobierno, pues entonces en la oposición está completamente oculto, pero es mucho peor porque noten que nunca tiene la capacidad de traquearlo, no sabes quién vende y quién compra, nunca tienes su cédula, sus datos personales, nunca tienes de qué puerto a qué puerto salió, lo que hace mucho más difícil traquear a las personas en baja oposición. Creo que el mecanismo es bastante negligente. Creo que el equipo quedó un mecanismo más o menos razonable es alta oposición, rompámoslo también. Isa dice, hay medidas mucho más concretas que hacen que sea fácil como culpabilizar. Miren, esto depende de que tengas capacidad o de que los entes sean capaces de notar que existe algún mercado ilegal. Creo que esto tiene dos procesos. El primero es la identificación de la persona. Noten que oposición no ha aprobado identificación. Es muy difícil notar que alguien tiene una obra robada, porque los mecanismos que están, por ejemplo, en los controles de fronteras no tienen la capacidad de saber si es una obra duplicada o no, dónde se compró la obra, de dónde viene y a dónde va a ir, y de saber si esto fue una transacción legal o ilegal, porque no hay capacitación en su lado de la casa. Eso es muy difícil que exista en primer lugar la identificación de esos procesos, por lo tanto que sea un proceso concreto no hace que las autoridades tengan la capacidad de hacerlo, por lo tanto no hay efectividad en oposición. Pero lo segundo es que tienen que saber a quién culpabilizar. Noten que como no hay registro de la compra y venta, entonces es muy difícil saber si esta persona es culpable o saltarse, como decía Jorge, y decirle yo la compré pensando que era legal, no sabía que era robada, etcétera. Por lo tanto es muy difícil culpabilizar a las personas. Pasan entonces otras cosas, o no hay ley para penalizarlas como pasa en algunos países, lo que cambia en nuestro lado de la casa, o hay dificultades. Entonces si esto era ilegal en Perú, pero yo me voy a Colombia y en Colombia no hay legislación sobre esto, entonces puedo saltarme fácilmente a la ley. Por lo tanto el segundo paso, que es culpabilizar y castigar a estas personas, tampoco se han helado oposición. Creo que ambas oposiciones han sido suficientemente negligentes de probar su efectividad. Creo que con esto ya debería ser suficiente para ganarles. Pero hagamos una comparativa de dificultad, porque noten, Isa dice, Isa y Olivia dicen, esto es súper difícil, ¿no? Como que va a ser súper complicado encontrar a estas personas. Noten que nosotros lo resolvemos suficientemente bien. Hay funcionarios en cada proceso, hay expertos, hay controles de legislación, todos los funcionarios están capacitados, tienes que traquear dónde se compra, a dónde va, en qué puerto lo reciben, a qué museo se lleva, dónde se exhibe. Todas estas transacciones lo que hacen es resolver aquellos puntos que ahora en oposición están completamente ocultos, y esto, como se hace a través de la colaboración de distintas instituciones del Estado, definitivamente se puede traquear. Pero lo segundo es tenemos el trabajo mancomunado de instituciones y de países que tienen las capacidades suficientes para esto. Claro que es difícil, pero si tenemos instituciones y países que se trabajan en conjunto y tienen la capacidad de hacerlo, entonces el proceso no se ve tan complicado, ¿verdad? Son cosas que hacen todos los estados del mundo. Hagamos entonces la comparativa. En oposición tienes redes de replicación que son extremadamente difíciles, obras que se ven igualitas y confunden a las personas y no sabes si entonces una es legal o ilegal, registros falsos, envíos diferentes, envíos ocultos, que son cosas que oposición no ha lidiado, que existen en ambos mundos, pero que no tenemos ni idea de cómo oposición la va a resolver. Los procesos de identificación, si es que son difíciles en nuestro lado, son mucho más difíciles en oposición por las dinámicas millonarias de ocultamiento que hay detrás del tráfico de arte. Antes de ir con la comparativa de cómo esto es comparativamente menos difícil en gobierno, dime, Isa. La eficacia del lado de gobierno depende de los incentivos que tengan los países a colaborar. En mi lado de la casa, los artistas sí tienen incentivos a generar estas denuncias. Luego con lo de los artistas, decir que los estados no tienen incentivos a colaborar es literalmente negar la moción. Noten que la moción nos dice los estados lo hacen, ponemos legislaciones. Pues sí, voy con lo de los artistas. Luego, miren, en la comparativa gobierno, en gobierno, esta persona, por ejemplo, nunca pudo replicar una obra en primer lugar, porque una vez la compra evitas llevarla a un lugar escondido porque sabes que van a traquear ese lugar para replicarla. Ya sabes que no la puedes llevar escondida porque ahora saben que tú la tienes. Ahora, incluso cuando se encuentra replicada una obra ilegal, lo que sea, primero sabes quién fue, pero segundo sabes que hay más de estas réplicas, por lo tanto tiendes a buscarlas. Es mucho más efectivo, incluso si es difícil, es mucho mejor en la comparativa. Noten que sí, en ambos lados es difícil, es muchísimo, pero en oposición y con eso no han lidiado. Hablemos de los artistas para cerrar, miren, porque me parece importante. Lo primero que quiero decir es la forma en la que vamos a ganar, es satisfacemos el interés del artista mejor. Lo primero es que los artistas sienten que el Estado las está apoyando y es mucho más efectivo el apoyo del Estado, por lo tanto el artista es mucho más abierto a colaborar con el Estado, darle la información del traqueo de su obra para que el Estado pueda hacer el resto de su trabajo. Definitivamente los artistas están dispuestos a colaborar, en mi lado lo están con el Estado, funciona muchísimo mejor. Lo segundo es mucho más efectivo para los artistas porque evita que se replican y que pierdas mucho más dinero, como está pasando en oposición. En oposición es como, le doy el dinero de la multa, vale, pero ¿cómo evitas que se replique en primer lugar? Eso solo lo logra el gobierno. Lo tercero es más posibilidad, agarrar, denunciar un montón de cosas que solo pasan en mi lado. El interés de los artistas se satisface mucho mejor. Jorge y yo ganamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por ese fantástico discurso. Para terminar el debate en su totalidad, llamamos a Roberto como látigo de oposición. Here, here. Hola, ¿qué tal? Rápido, dedicatorias muy breves. Facundo, eres muy bueno. Leandro también, son muy buenos. Los quiero mucho. Facundo, eres muy talentoso. También saludos a la gente de CDP, a Joaquín, a Eva que están aquí. Saludos a Gonzalo, saludos a Baja Gobierno. Y también quiero hacer hincapié en que con Nicolás hemos estado viento y marea porque hemos estado en la playa. O sea, Nicolás tiene fiebre, está en un carro, o sea, es increíble. Nicolás, en verdad, te la bancaste, llegamos hasta acá, pero podemos ir escalando. Listo. Vamos a iniciar este discurso en 3, 2, 1, va. Creo que lo más estratégico para este latio y pasar a la final es darnos cuenta de lo siguiente. Quien está ganando este debate es Baja de Gobierno. Lo que quiere decir que el segundo lugar, tal como reconoce Baja Gobierno, es Alta de Gobierno, porque la capacidad con la que lidia Alta Oposición no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a diferenciarnos de nuestra Alta, luego mitigar y refutar el caso de Alta de Gobierno y después compararlo para definir qué es lo que nos hace pasar a la final claramente. Mira, primero, vamos con la Alta de Oposición y por qué creemos que le ganamos. El problema con la Alta Oposición es que dedica demasiado tiempo a análisis a cosas como, por ejemplo, el actor supuestamente más importante que es el artista. La verdad que no importa si es muy importante o no, o sea, es decir, revisen sus notas, probablemente sí hay intuiciones que dicen por qué es importante. El único problema es que destinan muy poco tiempo a explicar la comparativa entre el modelo A y el modelo B. Si quieres ganar una moción en la cual comparas ambos modelos, tienes que, uno, no ridiculizar la forma en la cual Alta de Gobierno te dice que es efectivo su medida, pero segundo, no dar mecanismos tan pobres. Es decir, por ejemplo, lo que dice mi Alta es como que más fácil porque uno es constante. Me parece que es razonable que en ambos lados es súper constante y súper exhaustivo. Pero segundo, lo que dice mi Alta es que les damos como que vías de quejas y recursos a los artistas. Es decir, sorpresa, reality check. Las personas ya se quejan bastante de lo que es el tráfico ilegal. Probablemente las personas ya reconocen que esto es totalmente penoso, totalmente lamentable. Creo que los mecanismos o el tiempo de análisis al que les tira mi Alta de por qué es efectivo esto es como que uno, probablemente es súper no exclusivo, pero segundo, no es suficiente. Con lo tanto, creo que la Alta de Oposición depende muchísimo de su efectividad y hace cuestionamientos muy, muy poco efectivos a Alta de Gobierno. Siguiente, mira, vamos a lidiar con Alta de Gobierno. Primero, ¿qué nos intenta probar Leandro en su discurso que me parece muy estratégico? Nos dice dos cosas, que va a bajar la oferta y por otro lado, que no nos importa acerca de si los grupos millonarios llegan a ser arrestados, pero tercero, que va a bajar la demanda. Vamos a ir mecanismo por mecanismo para ir refutando. Uno, supuestamente porque baja la oferta porque pueden denunciarlos entre ellos. Uno, creo que probablemente estos lugares son élites, ¿no? Reconoce tu encuadre. Juega en tu propio juego. Es decir, Leandro, estás diciendo que estas personas probablemente son élites, son magnates. Muy probablemente estas personas tengan pocos incentivos de denunciarse entre ellos. Segundo, probablemente también tengan métodos como para esconderse. Mira, segundo, nota que el mecanismo que hace Leandro es como que el Estado no los quiere. Sorpresa, en ambos lados el Estado no los quiere, porque penan muchísimo el hecho de que se esté yendo en contra de los artistas, penan el hecho de que no estén pagando impuestos. Es totalmente simétrico ese mecanismo. Pero segundo, hablan de la Interpol y que supuestamente existen cosas que hacen que tienen ojos que lo están viendo. Mira, Nicolás te explica lo siguiente. Es súper razonable y es muy cobarde de gobiernos decir que supuestamente no va a haber ninguna fiscalización o que no vamos a tener ninguna forma de darnos cuenta de lo que están haciendo. La precondición para que incluso podamos atraparlos es que haya una mínima o que exista una forma de fiscalizarlo. Si bien no va a ser lo mismo que existe en gobierno, reconocemos que en gobierno probablemente existen muchísimos más esfuerzos en la concientización y demás. Sí tiene que haber cierta fiscalización, sí tiene que haber cierto conocimiento, por favor, sean más comparativos. Pero mira, creo que con esto ya te demostramos por qué, uno, no baja la oferta, pero segundo, Leandro nos explica por qué las personas de los grupos millonarios no tienen miedo a las penas por dos razones. Uno, la jaula de oro y dos, el pago de fianzas. Creo que no me importa exactamente si al final tiene una jaula de oro, no buscamos un castigo, sino buscamos una reparación material. Esto quiere decir, uno, probablemente sí pueden pagar fianzas, pero esta fianza va directamente al Estado. Una de las razones por las cuales ustedes no están a favor de este tipo de comercios ilegales es porque no dan rédito al Estado. Una vez pagas la fianza, das una fianza al Estado, porque estás pagando literalmente al sistema judicial. Segundo, cuando haces esto, probablemente las personas que hacen este tipo de negocios se desincentiven. Es por eso que hay personas que asumen el trade-off de entrar a este tipo de negocios ilegales de arte porque no es algo tan grave o tan lesivo como son cosas de drogas. Esto quiere decir lo siguiente, que probablemente al momento
en que tú punitivizas muchísimo más fuerte, haces que, uno, las personas que asumían antes este pequeño coste de oportunidad porque reconocían que no era tan moralmente malo como vender drogas, ahora tienen más miedo porque están más punitivizados. Pero segundo, probablemente ya tan solo el hecho de que una persona o que unos cuantos millonarios sean metidos a cana es suficiente para pagarle al Estado, retribuirle, pero además respetar la agencia y los atributos protegidos de los artistas que tanto le preocupaban a mi alta. Mira, vamos a lidiar con la baja demanda que prueba Leandro también. Mira, nos habla de dos cosas y dos mecanismos que molestan a las personas y que son juzgados por todos los millonarios. ¡Sorpresa! La gente odia a los millonarios. O sea, nota cómo siempre los critican porque supuestamente son magnates que poco les importa a la población, que siempre están metidos en corrupción. Creo que no es sorpresa para nadie, que es totalmente simétrico. Las personas, obviamente, en ambos lados van a terminar siendo molestados por este tipo de negocios ilegales, van a terminar juzgando y demás. Mira, pero por último, nota que supuestamente dicen que interceptan más el crimen. El problema con esto es de que no llegan las intuiciones de por qué es posible esto hasta el discurso de Facundo. Quiero hacer engage con alto gobierno. Si tienen algún point, háganlo ahora. El problema es que agarras de un minuto de mi discurso e intentas extenderlo como si fuera todo mi caso. No mentira, Leandro, mentira. He anotado todo tu discurso, amigo. Mira, literalmente lo que luego dice Facundo es porque es efectivo, da 3 mecanismos. 1, fiscalización pública. Esto no es exclusivo, o sea, literalmente en ambos lados hay presencia del Estado. ¿Por qué? Muchas razones. 1, si reconoces de que existe una entidad que literalmente tiene que buscar y ver las fronteras, es probablemente el Estado. Si reconoces a alguien que tiene que ser punitivo y cambiar las leyes para que sean más punitivas, es el Estado. Pero tercero, nota que literalmente cuando hablamos de fiscalización pública, el Estado tiene muchísimo más interés, porque nota que el arte muchas veces tiene un valor cultural, un valor histórico. Probablemente el Estado tiene muchísimo más interés al lado de oposiciones a ser muchísimo más punitivo con estas personas, porque usualmente van en contra de la historia, van en contra de la cultura. Es un beneficio que desbloqueamos desde baja posición. Segundo, nos habla de concientización. ¿Sabes ahora qué es ilegal y qué no? Bueno, admitimos que probablemente haya muchísimas más campañas, tal como decían los gobiernos. La diferencia es que existen beneficios en los cuales podemos acceder y también no necesitamos de hacer que las personas sean eruditos en arte para darse cuenta que es ilegal y que no. Por lo que, uno, te explican y cuál es su extensión. Probablemente las personas ya saben que esos negocios son ilegales. Pero segundo, probablemente si Leandro admite que existe la posibilidad de que capturemos unos cuantos, es suficiente que capturemos unos cuantos como para que nos demos cuenta que, uno, nos puedan dar información de estas redes. Dos, nos puedan decir la propia información sin necesidad de que les demos clases y volver eruditos a los de seguridad acerca de qué no es ilegal. Es un mecanismo totalmente simétrico. Pero nota, otra cosa que dice Facundo es que cuando sube el precio hay más demanda. ¡Wow! Facundo, amigo, pensé que iba a decir economía. Nota que esto es totalmente falso. Cuando sube el precio, pero la oferta sigue, probablemente la demanda baje. Porque ahora lo que sucede es que literalmente las personas tienen menos incentivos a comprar, porque es algo muchísimo menos accesible, porque es algo que, o sea, incluso si tienen menos incentivo a comprar, lo que sucede en la materialidad es que compran menos, y si compran menos es menos daño, porque ahora ya no hay más de este comercio ilegal. A ver, entonces, ¿qué sucede y por qué le ganamos a alta gobierno? Creo que, uno, si entendemos de que es muy simétrico las cosas que dicen acerca de la presencia del Estado y la preocupación de la gente, las cosas que nos hace ganar son dos cosas. El beneficio del encarcelamiento. ¿Por qué? Porque esto literalmente atiende a los problemas y críticas que existen de este comercio ilegal. Pero segundo, la lógica de oferta y demanda. Solo yo lo explico porque literalmente te digo cómo es que cuando sube la demanda en la materialidad, la gente deja de comprar, mitigamos las cosas que les preocupan. No tengan miedo de votar por baja oposición. Muchísimas gracias por ese fantástico discurso y a todos por el debate. Vamos a deliberar. El resultado de la semifinal se dará en el Discord de anuncios, así que mucha suerte a todo el mundo. Nos vemos pronto.